Queridos amigos, en esta oportunidad, Ámsterdam nos recibe con bastante fresco, 6 grados, marca el AccuWeather, siempre consultamos el AccuWeather. Y bueno, aquí estamos, frente a nuestro recinto. Venimos de la estación central de trenes que tomamos del aeropuerto hasta la estación central, aquí a 400, 500 metros, Hotel Manofa. Muy bien. Salimos a tomar las primeras imágenes de la ciudad sin esperar demasiado. Bueno, me informan que acá arranca un sector donde hay que tener cuidado con la cámara, no porque la roben, sino porque no se puede filmar libremente. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a esperar la primera reprimenda. Mientras no llegue la primera reprimenda, por ahora vemos negocios. Aquí uno con merchandising de la ciudad. Bueno, acá pareceríamos estar en un puente llamado Old Bridge. Muchas bicicletas. La luna, ya en el avión nos venía acompañando. Sigue estando firme. Esto de noche es maravilloso. Muchas ciudades europeas tienen un perfil maravilloso para tomarlas de noche. Miren aquel edificio, aquel castillo, aquella construcción, cómo se ve de acá, hermosa. Una torre grande y 2 torres más pequeñas. El canal que continúa de este lado. Este lugar tan famoso de Ámsterdam. El canalcito, solo esta vista panorámica. Porque ya nos dijeron que no se puede filmar, así que no queremos tener problemas. Bueno, continúa el canal, continúa este sitio, otro puentecito. De allá venimos. También las calles están pobladas de estos locales. Bueno, para este lado se puede filmar una iglesia maravillosa. Bueno, muy bien, esta cortada nos lleva hacia otros rincones. Esos artefactos que suben y bajan con un control remoto que los residentes tienen, están en varias ciudades europeas. Bueno, la banda está buscando la zona de bares. Bueno, hoy está multifunción el aparatito. Nos guía con el GPS y lo usamos las veces de cámara. Las vías del tranvía, Ámsterdam también tiene tranvía, no está circulando hasta ahora. Aquí deberíamos encontrar algún barcito abierto. Hay movimiento. Un patito que camina por las calles de Ámsterdam. Se ve que se perdió de los canales. Camina alegremente entre la gente, ni un problema. El señor del hostel nos dijo que acá iba a haber movimiento y hay, por lo menos. Muchos bares. Chicago Social Club. Carte Leidse Dwarsstraat es la calle. Bueno, aquel bar permite solamente parejas y todavía no sabemos si era o no un bar gay. Bueno, al que le interese la temática, téngalo en cuenta. Nosotros le vamos al Necaxa, como diría don Ramón. Bonita esta iglesia, creo que es una iglesia. Vamos a ir buscando. Otros 2 patitos andan en los canales, pero también vienen a comerse lo que la gente deja. Bueno, a pasitos del bar que fuimos primero, que solo podían entrar parejas, caminando por esta calle, tenemos este bar Candela. Si uno está una noche aquí en Ámsterdam y quiere salir a pasear y le dicen que venga a este bar, no venga. No venga, es fulero. Este está excediendo el límite de velocidad. La policía. O una ambulancia. Pero sin sirena. Bueno, seguimos probando un poquito por la noche de Ámsterdam. Ese bar no resultó. El primero no pudimos entrar. Bueno, una ciudad, se ve que es una ciudad muy libre. La mayor cantidad de la gente está con su dosis psicotrópica encima.
Recién en una esquina había dos chicas de veintitantos matándose a besos y manos. Por supuesto no la van a poder ver ustedes porque no voy a invadir la privacidad de una persona de esa manera. Como siempre decimos, culturas. Bueno, no se va a ver demasiado, pero la banda se tomó un mototaxi a impulso humano, una bicicleta taxi. Ahí lo tenemos al amigo con su mototaxi, con su motobici. Muchas gracias. Muchas gracias. Chau. Pues muy bien. No se lo veía cansado. Yo hubiera tenido que hacer noche a la mitad del recorrido. Y se fue a las chapas, chicos. A las chapas se fue. Se fue a las chapas. Se fue a cumplir con su próximo viaje. Lo coordinó por celular mientras veníamos viajando. Un grande realmente. Nos pidió disculpas porque no nos podía dejar justo en la puerta porque no le permiten meterse por acá. Tampoco es tan grave, el hostel nuestro está ahí adelante. Bueno, el amigo de Hungría nos dijo que era de la segunda ciudad más grande de Hungría, después de Budapest. Nos alcanzó en ese transporte similar a los mototaxis que hay en Centroamérica o en Perú, pero bicicleta. Qué bonitos son los edificios tomados de noche, iluminados. Podemos compartir un poco y hablar algo de nuestro recinto, nuestro hostel aquí. Las habitaciones no son lujosas y son por escalera, medio empinada la escalera, pero tiene dos cosas buenas. La cama es bonita para descansar, se descansa muy bien, la ropa de cama es buena y tiene un lindo lugar para desayunar. El desayuno es bastante completo. Y Argentines Steakhouse es un restaurante que hace las veces de lugar de desayuno del hostel. Un poco mejor el concepto, con imágenes, fiambres varios, panes, cereales, manteca, mermelada, huevo, tostadora, se puede tostar el pan o el sándwich. Lo compartimos para que lo puedan tener presente. Aquí nomás el tranvía, que allá se fue, y ahí nomás, a pasitos, la estación central, donde llegan trenes directos del aeropuerto hasta cualquier hora. Ayer lo tomamos pasada la medianoche y nos dejó. Muy bien, Ámsterdam, Town Square. Nos hemos encontrado con el tour, un poco empezado, un tour en español a la gorra, una guía muy divertida y bueno, lo que proponemos es compartir lugares de esta ciudad a través de este tour de gente que sabe la información y que sabe cómo contarla. Esto es Town Square, Ámsterdam. Un lugar bastante bullicioso y bastante concurrido y con bastante buena onda. Para que nos situemos un poquito, desde ese monumento blanco hacia la izquierda, unos 300 metros está nuestro recinto, unos 700 metros la estación central de tranvía, un grupo bastante numeroso, mayoría de españoles, la guía que le pone la mejor onda, y bueno, ahí vamos. Muy bien, monumento de la guerra, Madame Tussauds, Museo de Cera, la iglesia nueva, la iglesia donde se hicieron todas las coronaciones de los reyes. Napoleón cambió de ayuntamiento a palacio, ¿de acuerdo? Este es un edificio que Napoleón cambió de ayuntamiento a palacio. Durante el comercio empezaríamos el tour. Bueno, este primer punto lo agarramos empezado, pero podemos contar un poco lo que dijo la guía. Holanda no fue ajena a la ocupación nazi, pero aún así Ámsterdam era una de las zonas donde los judíos mejor podían vivir. La realidad terminó imponiéndose y poco a poco les fueron cerrando las endijas, como ella misma lo dijo.
Más y más canales. Más y más bicis. Dale una vuelta y respira. Es el puente más ancho de la ciudad, ¿sí? Digamos que estamos en el canal de cinturón de canales de la ciudad. ¿Está la estación? Este es el puente más ancho de la ciudad. Y bueno, con todo también que este es uno de los 4 canales principales y que es hermoso recorrerlos en bicicleta porque todas las casas de los holandeses permanecen abiertas y es un paseo, una vista maravillosa. Es una pena, pero es la más pequeña, sí. El holandés de la casa mide mucho más de alto que de ancho. Uno come Esa muchas es cosas la como casa con la fachada más porque no es angosta, arrogante por nada. Bueno, menos de 2 metros. por nada. Pero se me olvidó hablar de, lo vemos desde aquí, Multatuli, eso. ¿Qué hizo Multatuli para merecer una estatua en el puente más ancho de la ciudad, a la entrada, puerta? Bueno, ese hombre estuvo en la colonia holandesa de Indonesia, publicó un libro dando cuenta de las violaciones a los derechos humanos. Y habló de toda esa... Bueno, muy bien, Multatuli. Merece una estatua en el puente más ancho de Ámsterdam. Ha escrito ese libro, que es de lectura obligatoria en todos los colegios. Creo que iremos hacia allá. Está el próximo canal. Esa es la torre que está con el gallo, de hecho, es la iglesia del oeste, Western Kirk, es iglesia holandés. Si hay un gallo es protestante la iglesia, si hay una cruz es católica. Hablaremos más tarde de eso. La iglesia de Western fue la iglesia donde las campanadas las escuchaba Ana Frank desde su escondite, que estaría el escondite de la casa de Ana Frank. Bueno, allí cerca de esa iglesia estaba a la derecha, dijo la guía, la casa de Ana Frank, con un poco la historia. Mi papá Otto Frank tenía una fábrica de un producto para hacer mermeladas. Escondidos en esa casa la familia de Ana Frank, otra familia más, y dijo que habían incorporado a un divorciado por razones humanitarias. Vivieron durante 2 años escondidos, durante el cual Ana Frank escribió su diario, que después fue libro. Mientras caminamos a nuestra próxima parada del tour, quiero tomar un poquito de los canales. Hay amarraderos de pequeños botecitos. Probablemente uno de esos autos o algunos de esos autos sean también del dueño de alguno de esos botes y de alguna de esas casas, para una vida tranquila en una ciudad capital. ¿Cuántas bicicletas? Avanzaremos por aquí. Bonito edificio, bonito puente. Es callecita, ¿vale? ¿Qué es esto? Las 9 calles. Es el área comercial holandesa. Chicas, chicos también por aquí. Bueno, calle de boutiques, de tiendas. Que empezó antes Bueno, con el... cuenta la guía que de acá para allá y para allá está el Jordá. Para la gente pobre. Allí iba, ¿no? Cerca del centro. Entonces, el Jordá, en aquella dirección. Ahora vamos a ir a la calle Spouwenstraat, así me dijo la guía que se llama. El Jordá es el barrio de la gente holandesa rica y de los estudiantes con padres ricos. Y aquí vamos a esta calle Spouwenstraat. Nos contaba la guía que hace 8 años que vive acá, es de Sevilla. Y bueno, tenía la ilusión de poder vivir en esta calle en el centro de Ámsterdam, que ya casi se le había cumplido, pero que bueno, esta ciudad de Ámsterdam tiene normas urbanas un tanto complicadas y eso por ahora no pudo ser. No dio más detalles, pero es una idea de algo. Es muy pintoresca realmente esta zona. Cuidado porque acá circulan automóviles, bicicletas, motocicletas, tranvías. Es un tanto difícil a veces. A la guía le llamó la atención esta casa pintada de amarillo, otra de celeste que está allá adelante y esta de acá con grafitis. La bandera no está
Nos cuenta que son casas ocupas o casas ocupadas. Culturas, porque esto es técnicamente una de las zonas más emblemáticas urbanísticamente hablando. Nos dijo que ella añora vivir acá. Nos hablaba la guía de una situación que se vio en la década del 70, donde mucha gente, principalmente estudiantes, no tenían un lugar donde vivir que les perteneciera, aunque sea para poder descansar de su jornada diaria y tener una vida apacible de sus quehaceres, y el gobierno tampoco hacía nada. Decidieron ocupar muchas casas de este barrio que estaban desocupadas. Con el paso del tiempo, hacia finales de la década del 70, dijo la guía, lograron que esa ocupación, en principio ilegal, se transformara en legal, declarándose que un propietario, un nudo propietario de una propiedad inmueble no puede hacer lo que quiera con ella. Es decir, si eres dueño de una propiedad no puedes dejarla desocupada por sí, porque sufrimos problemas habitacionales. Y bueno, se declaró ilegal ser dueño de una propiedad y no hacer nada con ella, y se declaró legal esa ocupación. Aún así nos contó que bueno, hasta el día de hoy esos problemas siguen existiendo. De hecho, ella misma vino de Sevilla hace algún tiempo y bueno, su sueño era vivir en ese lugar, pero bueno, al principio la rechazaban. Dijo, ni siquiera en una mesa de café, me mandaban un email diciéndome que no, porque no era suficiente mis ingresos o por lo que fuera. Y bueno, una guía muy locuaz, muy gestual, que le pone mucha garra y bueno, bonito. Ahora estamos acá frente al Amsterdam Museum y vamos a escuchar un poco a ver de qué se trata. Bueno, en este momento de la guía está diciendo que vamos a atravesar esta puerta, que vamos a ver una galería de arte gratis, y también dice que Rembrandt es el pintor más reconocido de la ciudad. Antes de entrar ahí, vamos a tomar un poquito esto. Walk on Art. El Amsterdam Museum. Sobre esta pared, los cuadros contemporáneos. Me contó Aurora, la guía, que hay uno de Johan Cruyff sobre esta otra pared, los antiguos, los que las personas tienen cara de cuadro de Picasso, dijo ella. Hay lugares reservados para cada país. Ella tiene bien identificado dónde está el lugar de Argentina. Le vamos a pedir que nos lo muestre. Una alfombra muy bonita, muy mullida. Vamos a compartir un cuadro del pintor Matthias Ignatius van Bree. Ilustra la llegada de Napoleón a Ámsterdam en el año 1811. Ámsterdam, que era la tercera ciudad más grande del imperio en ese momento. También podemos compartir un cuadro moderno, un jovencísimo Johan Cruyff. Jugaban para el Ajax en el año 1967. Digo que no vi jugar a Cruyff, sé cosas de Cruyff, pero tengo la teoría de que nadie puede hablar de un jugador si no fue contemporáneo a ese jugador. Por ejemplo, yo que no vi jugar a Pelé, jamás puedo decir si Pelé era mejor que Maradona. Tampoco quienes no vieron jugar a Maradona pueden decir si Maradona era mejor que Messi. Para mí Maradona era mejor que Pelé, pero por una cuestión anímica, por una cuestión que al Diego lo banco a morir y lo bancaré a morir siempre. Y para mí, para poder evaluar a un jugador, uno tiene que haberlo visto jugar de manera contemporánea. Si no, es pura especulación. Convento de Behind-Hof. Aquí se ubicaron y esto está abierto de 8 de la mañana a 5 de la tarde para los turistas. Centro donde recogida espiritual. Con un salario mediano alto, tienen que se ponen en una lista de espera para estar un año antes. Banderas
de Estados Unidos, de Canadá, del Reino Unido, entre otras, claro. El edificio de madera más antiguo de Ámsterdam, que aún permanece en pie, que no fue quemado. Lo dijo así la guía, suponemos que se refería a que no fue quemado en la Segunda Guerra Mundial. Todas las monjas que prestaron servicio acá y que fallecieron están sepultadas en el cementerio, menos Aurora, que era una monja un tanto rebelde, cuya tumba está ahí, la vimos recién. Es una tumba que ahora tiene flores, porque falleció en mayo, y bueno, como estamos en mayo, la recuerdan con flores. Acá hay una iglesia o capilla católica, que a uno lo bautizan en la religión católica cuando uno no tiene posibilidad de decidir absolutamente nada sobre qué significa la Iglesia Católica Apostólica Romana en la historia de la humanidad. Y de repente, por esa puerta de madera, salimos a esta zona animada de la ciudad, a esta placita con adoquines. Hacia allá va el tour. No hay semáforo, pero bueno, esperamos que pasen las bicicletas. Actor protagónico junto con las motos de esta ciudad. Buen edificio este. El sol no nos quiere dejar solos, nos quiere dar un día con su presencia en cada ciudad. ¿Por qué Ámsterdam iba a ser la excepción? De ninguna manera. Este es un cafecito, nos está diciendo la guía, donde se puede fumar un buen cannabis de calidad y barato. Este es uno de los cafés típicos de Ámsterdam que todo el mundo conoce, seguramente debe haber muchos más, pero bueno, la guía decidió hacer parada acá. The Dumping. Vamos a contar lo que dice, o lo que dijo ya la guía. Cada una de las casas que hay aquí en Ámsterdam tiene gatos, al menos uno, porque hay muchos canales, hay mucha humedad y hay muchas ratas, y el gato es casi como un aliado fundamental. Y bueno, ahí hay un gatito que la gente lo está mirando y explica de que el gato está ahí porque es el lugar donde le da el sol, lo sabemos. Tengo dos gatos personalmente, un gato y una gata, que están con Diana, que me lo está cuidando. Le mando un gran abrazo, le llevo algún regalito. En este caso acá está el gatito, muy feliz contra el sol. Algunas cosas más, nos dice la guía que bueno, este tema de la marihuana está en la parte turística de Ámsterdam, o es para los turistas. Los locales ya como que están en otra cosa, tanto la marihuana como la zona roja. Y bueno, es algo lógico que se vive en todas las grandes ciudades del mundo. En este caso, bueno, justo tiene que ver con dos temas quizá en algún punto tabú en algunos países. Pero bueno, lo que es parte de la costumbre, en todos los lugares del mundo existe una faz turística de algo y una faz cotidiana de algo. De la marihuana y de la manera de consumirla y de cómo uno puede disfrutarla en este lugar del mundo, como si estuviera hablando de cómo combinar un subte con el otro. Son culturas, son culturas. Desde nuestro punto de vista no hacemos ni una defensa ni un ataque al consumo de cannabis, solo decimos que tiene que estar dentro de la esfera de libertad. Cada persona pueda decidir libremente según lo que tiene ganas o no tiene ganas de hacer. Esto que digo nosotros, utilizando un plural al estilo Maradona, que dice nos vamos a Dubái, nos vamos a tal lado, como referencia a mí particularmente, al que graba este video y a nadie más. Bueno, esta es una antigua cárcel de hombres. La guía está hablando de la palabra castigo, que creo que es lo que dice ahí, en latín. De la ciudad, es el logo de la ciudad, con los tres males. Ok, el logo de la ciudad apunta a nuestro amigo Selemín, con 3X, que son los tres males de la ciudad. Uno el agua, el otro las epidemias, las pestes, y del tercero nos olvidamos. Ahora lo vamos a olvidar. Acá vamos a entrar a esta galería. Bueno, parece ser un shopping. No fuimos a muchos. Desde que estamos recorriendo Europa, creo que es el primero, un shopping construido donde fue la antigua cárcel de hombres. Ok,
Creo que se debería ver bastante distinta de lo que se ve este shopping ahora porque está muy bonito. El agua, la epidemia y el fuego, porque se incendió todo. Muy bien, muy bien. El subconsciente que aparece cuando tiene que aparecer. Muy bien, en vivo y en directo. Perfecto, perfecto, perfecto. Según creemos que dijo la guía, vamos a ir a un lugar donde va a haber una galería sobre la obra de Rembrandt. Esta torre de esta iglesia. Sí dijimos muchas veces en varios videos que sí nos gusta lo que arquitectónicamente representan y urbanísticamente representan. De paso pasa el tranvía. Hasta ahora hemos tomado el tren, el subte, que después se transformó en tren, es decir, subterráneo y no subterráneo. El clásico sistema de cableado que a mí me gusta muchísimo. Antes de unirnos al tour nuevamente, vamos a ver en qué esquina estamos. Bueno, calles e indicaciones, carteles, me gusta compartirlos, me gusta que queden en los videos cuando se puede. Más tranvías y nos vamos al tour, a la siguiente escala del tour. Mucha bicicleta de modelos antiguos, lanchitas en los canales, como aquella, muy bonito, muy bonito. Bueno, este edificio que tiene que ver con la historia de Rembrandt. Aparentemente ahí se juntaban, la guía nos cuenta que esta casa de ventanas azules que estamos viendo es un ejemplo de la arquitectura rara que hay aquí en Ámsterdam. Las ventanas torcidas. Nos dijo que acá podemos detenernos a observar un poco la arquitectura, el concepto de antes, barquito, 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 auto, casa. Acá la gente quizás hace una vida asociada al agua, con su barquito, su auto y su casa en una capital cosmopolita como esta. El edificio que quedó atrás, que veíamos con las banderas, era un lugar donde las milicias se juntaban, donde tenían sus tertulias, sus copetines y demás. Y bueno, en ese edificio decidieron encargarle a Rembrandt que pinte una obra de arte, un cuadro. Ese cuadro se hizo muy famoso y está hoy exhibido en uno de los museos de la ciudad. Porque Rembrandt utilizó una técnica que le daba mucho contraste y le daba una noción de profundidad novedosa para la época. Esto traduzco lo que dijo la guía, lo cual hizo de Rembrandt el pintor más famoso de Ámsterdam, dijo la guía. Uno podría decir que uno de los más famosos de la historia de Holanda. Está Vincent van Gogh también, obviamente. Y bueno, invitamos a los que vean este video a que tienen algún nombre, que ayuden con esto. Aurora está hablando de que la edad de oro de Ámsterdam coincidió con la edad de oro de la piratería. En cierta manera está contando cómo Holanda se hizo a la mar y probablemente cómo hizo para tener sus colonias. Esa fue la tonta idea ahora. Otra vez aves acuáticas, esta vez en su mejor hábitat, el agua, y no como ayer en el centro de la ciudad comiendo pan, muy simpáticos. Parece que va a cruzar el puente. Vamos a tomar aquel otro. No vemos el campanario, solo vemos el gallo. Pero sí escuchamos las campanas. Otra linda zona. Mucha gente reunida en este jueves alrededor de la 1:30 de la tarde. Estamos disfrutando muchísimo este recorrido por Ámsterdam. Algunos puestos. Vienen aquí a hablar de negocio y hacer más dinero y dinero. Cada torre, una profesión. La de los carpinteros, la de los... Bueno, esta fue la primera aduana de Ámsterdam y de Holanda, este edificio.
Con el tiempo fue un centro de convenciones donde la gente venía a hacer dinero, dinero y dinero, dijo la guía. Aquí Rembrandt pintó el cuadro conocido como la lección de anatomía. Al lado, ¿cierto? Bien, en la fundación de la base, cuando se llenaban las casas, el verano no era seco, era un poco pantanoso. Pues hubo un error de la fundación, obviamente ¿alguien sabría decir por qué las casas de Ámsterdam están inclinadas, la mayoría, por no decir todas, hacia adelante un poquito? ¿Alguien lo sabe? Tú no lo digas. Para subir los muebles. Y lo dijo él. Nada, para, yo qué sé, Para subir los subir muebles. los muebles. El sótano de la casa, humedad, canales, ratones. La almacenábamos en el ático. En cada ático, un gancho, una polea, lo vemos por toda la ciudad. Algunos no lo tienen. Bueno, ponemos una cuerda, la jalamos y edificio un poquito así, para que en esa instancia no, con el viento no choque ni destroce los cristales ni la fachada de la casa, con lo cual esa estructura hacia los lados, hacia adelante, hace de Ámsterdam una más súper maravillosa. La casa es muy estrecha, no hay espacio, la escalera es súper empinada. La propia guía con sus palabras nos explicó el tema de las casas torcidas y ahora vamos a volver a un punto anterior de su explicación que me parece muy interesante en este lugar donde ella nos dijo, miren esta calle a ver qué notan de distinto. Contó que bueno, en aquella dirección está el barrio judío y bueno, había sucedido que vino una época mala, una época donde se comían hasta las ratas, donde se habían talado casi todos los árboles de la ciudad y la gente se amontonaba para vivir toda agolpada, para calentarse lo mejor que podían con los menores recursos posibles. Y bueno, en algún momento, en la década del 50 o del 60, las autoridades decidieron llamar a concurso para que se, digamos, reconstruyera la fachada, se reconstruyera todo este barrio judío y los estudiantes de arquitectura de la ciudad ganaron ese concurso. Fines de los 60, hipismo, LSD, marihuana, bueno, todos términos que la guía mencionó, hizo que los estudiantes ganaran ese concurso, reconstruyeran este sector y le dieran este contexto que no tiene nada que ver con la arquitectura tradicional de Ámsterdam. Contó que a mucha gente no le gusta, pero bueno, fue un concurso público y eso otro dato que nos acaba de tirar la guía es que este café que acá está en la esquina, esta esquina que tenemos ahí, es un café muy tradicional de la ciudad y es un lugar histórico porque ahí funcionó el primer prostíbulo de lujo de Ámsterdam. Justo ahí. Quizá me faltaron algunos datos, pero bueno, esto va a una comunidad virtual donde todos podemos sumar datos y está lindo también que quede algún espacio en blanco para que lo puedan rellenar quienes vean este video. Esto no es un documental, esto no es algo que pretenda simplemente que nuestra cámara tome la mayor cantidad de cosas posibles para que la podamos compartir. Allá más casas torcidas, desde esta perspectiva la vamos a ver bien. Linda callecita y hacia allá va el tour. El naranja y Heineken, dos símbolos. Red Light Casino. Un canalcito veneciano. Bueno, esto no es más que Red Light, donde anoche tomamos imágenes nocturnas. Red Light es la traducción de zona roja, como la conocemos españolizada. Detalles. Ahí en el signo de contramano. Multicampeón europeo. Cuna de glorias, no vemos banderas del Ajax como las que vi, pero bueno, Fenerbahce, un país con muchísima tradición futbolística, 3 finales del mundo, lamentablemente para ellos no ganaron ninguna. 1974 fueron derrotados por la Alemania de Beckenbauer, fueron derrotados por la dictadura argentina, también un poco por el equipo de Menotti, no le quitemos mérito. Y recientemente en Sudáfrica por la maquinita de Vicente del Bosque.
Buenísima esta imagen, buenísima. Sus equipos de club, hablando de Holanda, también han sido campeones de Europa. Bueno, datos futbolísticos que en mi caso me gustan muchísimo. Al principio de este viaje, tanto en Berlín como en Praga, como en Viena, siempre teníamos problemas con el uso de los baños. Y nos decía Manuel, nuestro amigo Manuel, a quien le mandamos un fuerte abrazo, solamente ya está en Argentina, mandamos un fuerte abrazo, sino que vamos a compartir. Él nos decía, quédense tranquilos que en Ámsterdam no van a tener problema con el baño, y ahora van a ver por qué lo decía. Más lindo, más libre y más rápido del mundo. Para esta callejuela vino el tour un comerciante de telas holandés, sentado en su local. Le pregunto si vio pasar un tour de gente que habla en español. Me pregunta si soy de Barcelona. Le digo, no, de Argentina. Boca Juniors o River Plate. Me pregunta y le contesto, lee las noticias de Argentina. Uno de esos dos equipos puede ser campeón este domingo. De ese equipo somos nosotros. Una cargada futbolera para los primos, no viene mal. Esto es fútbol, es diversión, es un deporte, es un juego. Lo cierto es que este domingo se define el campeonato en Argentina. Hoy es jueves, falta muy poquito. A la distancia lo recontrapalpitamos. Dependemos de nosotros mismos. Una victoria en casa nos puede dar un nuevo campeonato. Después de que hayamos sufrido un poco. Este lugar donde se inició el tour se ve mucho más lindo con sol. Ahí fue el punto de inicio. El sol es sinónimo de fuerza. Un poquito de música. Llegamos al fin de nuestro tour. La guía Aurora, maravillosa. Pueden buscar en TripAdvisor o en 360 Ámsterdam. Una muy linda manera de recorrer Ámsterdam. El cielo ya nos muestra un sol sin ningún tipo de vergüenza. Esa mañana nublada se ha convertido en una tarde de sol. Es una tarde de sol. No se lo vaya a perder. La banda se abasteció de cerveza italiana, Peroni, Nastro Azzurro. Nuestra pronunciación del italiano cada vez va mejorando. Unos sanguchitos callejeros, una birra callejera en el puente más ancho de Ámsterdam. Aquí estamos. El tranvía que pasa por aquel otro puente. Muy probablemente en otra vida yo sea diseñador de transportes públicos o director de transportes públicos o diseñador de trenes, porque me llaman mucho la atención. Y ahí lo tenemos a Multatuli. Ya contamos la historia, ahora vemos la estatua libre de gente. Llegamos a esta intersección de avenida con puente, pasa el tranvía por el medio, el taxi bicicleta, transporte que utilizamos ayer por la noche. Como referencia, acá estamos a unas 13 cuadras o 1300 metros de la zona de bares que está en aquella dirección, la zona de bares donde hemos estado anoche.
Bonita muchacha que se sonrió para la cámara. Desafiando el oleaje, sin timón ni timonel. Por mis sueños va, ligero de equipaje, sobre un cascarón de nuez, mi corazón de viaje. Quedan pocos días, quedan pocas energías. Uno por momentos piensa que al volver a casa va a ser necesario descansar del descanso o descansar de las vacaciones por momentos, porque la realidad es que el verdadero descanso está en la cabeza. La banda se vino a la zona de coffee shop, cercano a la Red Light. También hay buenos kebab de comida turca. Bueno, por voto mayoritario la banda decidió internarse en este bar a tomar una cerveza buena, un bar antológico, muy bonito. Cervezas muy artesanales. Ahí tenemos los distintos picos de draft beer o cerveza tirada. 3 salidas. 1, 2, que para nosotros fue una entrada porque venimos por ahí. Y 3. Directo para Argentina, aquí en la zona de coffee shops de Ámsterdam. Varios locales juntos. Seguiremos con este soleado recorrido por Ámsterdam. Todavía aún algunas sensaciones más. Si yo estoy así, te doy de la mano. Hermosa escena, realmente. En el medio de la ciudad. Está en posición de atacar, Ahí va a atacar. Ataca, ataca. Ataca, 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 ataca. Los amigos que le tiran unas porcioncitas de pan para alentarla a que coma, al ave. Very good. Oh, thank you very much. Very good. Qué sensación tan vagamente hermosa. Esta cantante urbana que le pone una garra. Adelanto 2014, directo desde Ámsterdam. Y lo festeja con los pibes de la lancha. No, mundial. Montón. Very good, very good. Very good, you are wonderful. Si algo le faltaba a esto, los patitos querían entrar acá. Uno se metió y lo sacaron. Le cierran la puerta. No, esta es mundial.
Acá están los canales. En este atardecer maravilloso. La banda fue a buscar un lugar para tirarse al solcito. Como ayer no hacemos. Nos estamos despidiendo de Ámsterdam. Esta ciudad nos ha tratado de maravillas. Lo que sigue, un viaje en autobús hasta París, de 8 o 9 horas de duración más o menos, pero hoy nos quedamos con la magia hermosa de esta ciudad y el orgullo enorme de poder transmitirlo. Arrancamos 5, seguimos 4, después seguimos 3 y ahora vamos a seguir 2, visto desde un lado y 1 visto del otro lado. Nos vemos, Fausto Bar. River campeón el domingo. Vamos. Vamos. Suerte. Bueno, avisá cuando llegue el serio, mandá un WhatsApp.